Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Cornucopia. Me alegra ver caras conocidas y me alegra mucho más ver caras no conocidas. Ya sabéis que nuestras vacaciones de Navidad han sido un poco largas, hemos estado el mes de enero reajustando cositas y tal, pero ya hemos vuelto con las pilas muy cargadas y ya vamos directo a junio, que será en junio cuando se presente la estupenda antología de Cornucopia, en la cual por supuesto estará nuestro amigo Víctor Bayona, que es quien nos visita hoy. Yo, antes de leer tu biografía, tengo que decir una cosa, y es que estoy muy feliz porque por primera vez en la historia de Cornucopia tengo sentado a alguien más joven que yo. No es el caso de Jesús, Jesús ha tenido a gente más joven a su lado, pero para mí sí, entonces yo estoy muy feliz, Víctor, por tu presencia. Víctor Bayona nació en Barcelona en octubre de 2001, donde vivió hasta 2012, cuando se mudó a Estepona, Málaga, con su familia. Actualmente cursa los estudios de segundo de bachillerato en su modalidad tecnológica. Ha resultado merecedor del vigésimo tercer primer premio internacional de poesía y es Miguel Fernández. Además, ha participado en la Escuela de Escritores Nobel en 2018, viendo el poema con el que participó publicado en la colección Letras de Papel, dirigida por el CAL, y ha publicado en revistas de creación literaria como Mare Magnum. Bueno, una estupenda biografía siendo Víctor tan joven. Eres, por supuesto, el invitado más joven que ha tenido Cornucopia, así que los dos viejos te damos la bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias sobre todo por invitarme, porque es una oportunidad única que no se suele presentar y yo contentísimo de poder estar aquí y de poder disfrutar con vosotros, porque desde luego es un lujo poder participar en Cornucopia. Yo ya seguía el ciclo de charlas y por supuesto ha sido toda una inmensa alegría poder estar aquí. Cuidado con lo que dices porque tenemos por ahí alguna pregunta preparada que requiere de haber visto tertulias anteriores de Cornucopia. Bueno, he visto algunas, pero todas no. He visto la de Jorge, la de Ángelo, creo recordar haber visto un poco del ganador de los Irreconciliables. He visto alguna, pero Bueno, no todas. la del ganador de Irreconciliables te encantaría el momento postureo de las gafas son falsas, ¿no? Sí, sí. Fantástico, Me bien. esperaba también. ¿Y qué sabes de Huizinga, Víctor? Poco. Entonces no te has visto las tertulias que te tenías que ver, pero luego Jesús te hablará de Huizinga. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de ti. Yo he estado todos estos días hojeando un poquito la selección que hiciste para nosotros, pero también me he metido un poco a bichear en tu Instagram y tal, y ahí he podido leer cosas muy interesantes. Y una de las cosas que más me han llamado a mí la atención es esa conciencia, siendo tan joven, de ser poeta y de sentirlo como una necesidad absoluta de plasmar todo lo que sientes en versos. Entonces quería preguntarte de dónde proviene ese impulso primitivo y creativo. Pues yo creo que viene sobre todo de un poco mirar a las cosas de una forma distinta, ¿no? Desde luego que nacemos, vivimos y morimos para mirar las cosas de una sola forma y así nos inculca muchas veces el sistema, pero desde luego mirar a las cosas con otra perspectiva y ver cosas que a veces se nos escapan, pues crea esta especie de sensación de que se pierde siempre algo en tus pasos. Y esa necesidad de no perder, de aprovechar todo lo que se puede, pues es lo que me lleva a mí a escribir, no mucho más. ¿Y cuál es para ti esa mirada de la que hablas? Es decir, en tu caso personal, porque yo estoy muy de acuerdo, de hecho yo no considero que la poesía sea tanto un género, sino precisamente lo que tú comentas, una manera distinta de ver el mundo, pero que también a su vez es distinta dependiendo del poeta, ¿no? En tu caso, ¿cómo se concreta esa manera de mirar? Pues yo creo que intento racionalizar un poco todo lo que a los jóvenes se nos supone como rebeldía adolescente, ¿no? Intento mirar como un adolescente, pero como un adolescente lógico y que quiere entender las cosas que le pasan, las cosas que le rodean y que no pretende simplemente quedarse en la liviandad de ser un adolescente que no entiende lo que le pasa o que es un rebelde o que se cabrea con sus padres. Intento ir un poco más allá, intento mirar a las cosas que se me presentan como joven, supongo, ¿no? No intento mirarlo desde una posición adulta ni desde una posición infantil, simplemente pues que me llegue lo que me tenga que llegar. No sé si Jesús estará de acuerdo conmigo, supongo que tú también pasaste por esa fase, pero me interesa mucho que digas además, porque no es que lo otro desaparezca, no es que no te pelees con tus padres, ni que te guste estar de cachondeo con tus amigos menos, ni nada de eso, es simplemente que además de eso tienes lo otro. ¿Cómo llevas tú la convivencia de esos dos mundos? Pues realmente no
no conviven mucho, sinceramente. Cuando estoy con mis amigos no suelo hablar mucho de poesía, no es algo, no es algo de lo que deba sentirme muy orgulloso hablar de poesía delante de ellos, porque siempre acaban cayendo en la broma fácil, en el chiste, y entonces son dos mundos que mantengo un poco separados, porque uno sí que es verdad que es un poco raro, ¿no? Introspectivo, esa necesidad de estar mirando continuamente te lleva a una postura un poco rara, a que te tachen de, no sé, poco divertido quizás, pero luego desde luego no puedo evitar salir con mis amigos de fiesta o pelearme con mis padres o hacer todas las cosas que por mi edad son inevitables. Los padres, si están presentes, pueden aprovechar para hacer preguntas que no harían en casa, por supuesto. Yo me reservo el derecho a contestar. Bueno, yo es que nunca terminé esa fase, Pedro. Yo sigo en ella. ¿Cómo hablas de la juventud, de los amigos? ¿Qué opinas tú de la juventud de hoy en día? Bueno, desde luego se nos tacha un poco de la generación perdida, ¿no? No sabría decir si la generación actual es mejor o peor que las anteriores porque no las conozco en profundidad, pero desde luego sí que puedo decir que conozco muchísima gente que está genialmente preparada, que tiene una capacidad tremenda y son compañeros de clase y vivimos rutinas parecidas todos los días y sí que creo que hay muchísimo potencial, como imagino que lo ha habido siempre. No creo que haya que despreciar esta generación ni por el uso de las nuevas tecnologías, aunque puedan suponer un problema, ni por muchísimos otros factores de los que se nos tacha a veces pues, de la generación perdida. Pero aún así les aburre hablar de poesía. Desde luego, desde luego. Hay un factor que hay que tener en cuenta y es que yo vengo del bachillerato tecnológico, que son de los de ciencias puras y difícilmente vas a encontrar a alguien que disfrute leyendo a Cernuda, como me veo obligado a leer este año en segundo de bachillerato, o Historia de una escalera. Difícilmente te vas a encontrar esa especie de alumno interesado en avanzar un poco más en materias como la literatura, la filosofía, el cine, etcétera. Es un poco más la cuadrícula de la ciencia, que no es tampoco tan cuadriculada, pero poco más allá. ¿Y crees que en eso tiene responsabilidad, como tú decías antes, el sistema? Desde luego que mis compañeros opinen que la literatura no debe de ser una asignatura en segundo de bachillerato, pues al final es culpa del sistema, ¿no? Me molesta incluso a mí, que me gusta leer, tener que leer a autores en segundo de bachillerato porque es una forma muy frívola de entender lo que dicen y al final la obligación conlleva el poco gusto. Entonces sí creo que el sistema es un poco enclaustrante, ¿no? En ese sentido no nos deja mirar de otra forma, siempre es una misma mirada. ¿Tú qué harías para que fuera la literatura más asequible para esas personas de tu edad? Porque muchas veces, yo esto lo estoy viendo en el máster de educación, que teorizamos muchísimo en el plano de una persona de 50 años que no tiene ya nada que ver con esa generación que tú dices. Y no se pregunta a los que están ahí, oye, ¿qué hay que hacer para que esto os interese, no? Bueno, tampoco podría hablar, no me quiero sentir ahora el responsable de toda mi generación, ¿no? Pero yo creo Lo eres que, absolutamente. Bueno, pues entonces yo creo que lo que hace falta es un poco de libertad a la hora de la lectura. Nos vemos sometidos a un comentario muy estructurado, organización de ideas, elementos de cohesión, son siempre las mismas cosas y siempre buscar las mismas cosas en los autores al final acaba aburriendo y hace una lectura muy monótona. Simplemente creo que debemos dejarnos llevar un poco más por la literatura que más nos interese. En muchas ocasiones he leído comentarios de otros autores que decían que la literatura se empezaba mal, se debería de empezar a enseñar teoría de la literatura por la literatura más reciente y no por la más anterior, y eso sí es verdad que es un factor determinante, la lejanía que compartimos con los autores, y simplemente pues eso, dejar una lectura mucho más al ambiente del entendimiento propio y del gusto propio. ¿Y cuáles son tus gustos propios, ya que mencionas esa colocación tan bonita? Pues leo sobre todo mucha poesía contemporánea. Pues dentro de la poesía contemporánea me gusta leer todos los premios de renombre que hay en España, ¿no? Leo los premios Hiperión, leo a Donais, leo los premios que publica Pretextos. Me gusta un poco la poesía que se sale del margen contemporáneo, del vanguardismo total, pero que tampoco es recurrentemente clásica. Me gusta esa combinación a lo 27 de la renovación y lo tradicional en su justa medida, de ese tratamiento no formal de ideas tampoco destructivas. ¿Se pueden decir nombres concretos? Por supuesto, Ángelo, Jorge, que está por aquí, Alejandro Simón Partal, Elena Medel, Luna Miguel, el catálogo de la Bella Varsovia me parece excepcional en muchos casos, Andrés Neumann, Erika Martínez, por ejemplo.
Qué bien que menciones a tu medio paisano, a Sí, sí, Alejandro Simón Alejandro. Partal. Bueno, y Jorge casi, por Casi, un poco casi también. no es paisano. Por poco. ¿Y por qué consideras necesaria esa ruptura? Porque creo que al final no miramos de la misma forma nosotros que nuestros abuelos, por ejemplo. Creo que es necesario abandonar el formalismo y romper un poco con toda esta pseudo norma poética de respetar tanta métrica, con todo el respeto, por supuesto. Es más un dejarse llevar, un hacerlo de otra forma. Por supuesto, a lo mejor dentro de 20 años lo rompedor es escribir en decasílabos. Pero creo que ir dejando un poco atrás lo anterior nos enseña a mirar de una forma distinta, nos enseña a haber aprendido muy bien de nuestros maestros y ahora a soltarse un poco de todo lo que ellos nos han enseñado. Visto está que me vais a dejar a mí solito haciendo sonetos, ¿eh? En fin. Para que rompas en el futuro, Pedro. Vosotros veréis lo que hacéis. Bueno, ¿nos vas a enseñar algo de esa óptica tuya? Por supuesto, aquí traigo algunas cosas que envié. Voy a empezar a leer uno que es el poema más reciente, que se llama Comienzo de algo y tiene dos partes. La primera parte se llama Radiografía de la impostura y la segunda parte es Origen de la impostura. Pues empiezo con la primera parte. Radiografía de la impostura. Facebook me recomienda que añada una descripción a Víctor Bayona Marchal, para que la gente sepa de qué se trata. Diré que mis dientes toman una curva desmedida, que mis pómulos, si sonrío, son desiguales, y mi frente la pueblan el acné y las cicatrices. Además, mis uñas denotan el nerviosismo del crío que fui y que no supo estarse quieto. Comentaré de mi pelo que sospecho que pronto lo empezaré a perder, como todos los varones de mi familia. También escribiré que quiero que esta sea mi forma de vivir, el reciclaje de las imágenes que me componen, al fin y al cabo el cuerpo, que defiende. La segunda parte, que se titula Origen de la impostura. Es el último día del año y se disponen uno a uno los personajes sobre la mesa. Cada gesto suyo es un acto hacia ti mismo y sin embargo tu identidad se difumina. Estos 12 meses de espectáculo preceden a otros 12 de gloria y así hasta que el cuerpo aguante. Pero imagínate justo ahora cultivando una piel distinta o viviendo lugares diferentes. ¿Tus dedos te identifican? ¿Tu boca dice lo que piensas? Entonces regresa a este final inevitable y venera los accidentes que te han construido. Admira así la digestión del trigo y la lactosa, o tus ojos, que no comparten nada con el pelo. ¿Tu anatomía te gusta? La genética es un regalo y un despiste. En la cena no olvides estudiar los fracasos y logros, pero resérvate la reflexión cuando bailes borracho. Sobre todo recuerda que la existencia nos satisfaga. Lo titulas, o dentro del título está el término impostura. Y a colación precisamente de las corrientes estilísticas que hablábamos antes, te quería hacer una pregunta. ¿Consideras que también existe la impostura poética en esta ruptura de la que tú hablabas? Desde luego y desgraciadamente, ¿no? Creo que hay un poco de postureo poético hoy en día repartido por todas las corrientes, pero sobre todo en ciertas que se pasa de claro a oscuro, ¿no? Todos conocemos el factor de las redes sociales, la poesía de las redes sociales, y es indudable que eso no es una poesía, digamos, completamente sincera, ¿no? Que siempre intenta abarcar todo el tema de la postura frente a la sociedad y del pretender siempre hacia los demás y no hacia uno mismo. ¿Pero tú consideras que obligatoriamente la poesía tiene que ser sincera? Creo que para que un poema funcione tiene que ser definitivamente honesto, tiene que ser un acto de sinceridad, si no, al final no tiene que ser completamente verídico, pero sí que tiene que tener una parte honesta y sincera, desde luego, si no hay una especie de desconexión entre el propio poema y el propio autor. Por último, respecto a este poema, por supuesto, desde la perspectiva clásica, ¿no? Ahora que también lo hemos hablado muchas veces en el Toro Celeste, la perspectiva de la creatividad poética, ¿no? De la generación, del impulso creativo.
muchas veces se remonta a la poiesis aristotélica, al conocimiento de la realidad a través de la poesía. Pero lo atractivo muchas veces que tiene esa idea es que incluso anteriormente se concebía como un diálogo con algo más, con algo mayor. En este caso, tu poesía, ¿consideras que es un diálogo interno contigo mismo, un diálogo de aceptación? Desde luego, sí. Creo que la poesía, al menos la que yo intento escribir, parte necesariamente de una duda, de un momento de incomprensión, ¿no? de falta de entendimiento, y pretende abarcar esa especie de brecha entre lo que creo que ha pasado y lo que realmente ha pasado. Este verano estaba en el festival que organizaba el Ayuntamiento de Marbella, en Mar Poética, y allí recuerdo que a Diego Doncel y a Pablo García Casado se les propuso como tema "La realidad no es lo real", y tuvieron que discutir sobre eso, y precisamente hablaban de eso, ¿no? de cómo detrás de las cosas están las cosas, recurriendo otra vez a Platón y a la tradición griega, pero creo que sobre todo parte de una necesidad interna del autor de reconocer lo que le ocurre y lo que desentiende, lo que le pierde. A mí me llama mucho la atención que hayas usado el término de sinceridad, porque entiendo perfectamente lo que quieres decir, y yo también tengo siempre esa sensación con la poesía. En mí en realidad me da igual que sea mentira, pero si yo cuando la estoy leyendo no me la creo, me molesta. Entonces yo necesito que se me engañe, y se me engañe bien, aunque sea mentira, eso me da igual. Entonces yo muchas veces me planteo si es cuestión de sinceridad, de honestidad, de una verdad que puede ser fingida. Entonces me interesaría mucho eso, ahondar en qué es exactamente la verdad, porque a veces es meramente un constructo que nosotros nos creemos. Y yo en ese sentido me siento muy, muy afín con Ángel González, con el poema este tan cortito que habla de el lector que está leyendo un libro y está llorando, y llega uno y dice, pero ¿por qué lloras si eso es mentira? Y dice, ya, pero es que lo que yo siento sí es verdad, ¿no? Entonces creo que al fin y al cabo es cuestión de sentimiento, de llegar y decir, el poeta estaba sintiendo eso cuando escribía, ¿no? Sí, desde luego. Volviendo otra vez a Pablo García Casado, tiene este poema que se titula Hija, que habla también de ese paso del crecimiento de una hija desde que nace hasta que al final se independiza, y es tan duro, tan cruel. Y recuerdo cuando él estuvo allí en el campamento este verano en Mollina, nos lo leyó y nos quedamos todos alucinando, porque lo leyó, es un poema muy rotundo, y nos dijo, y yo no tengo hijos. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo eres capaz de entender ese contexto o de relacionarlo? Y al final pues resulta que es simplemente una forma de entender el propio hueco del autor, ¿no? Es decir, no es una verdad, porque el autor no tiene hijas, pero entiende que hay algo que a él se le escapa y que tiene que ver con tener o no tener hijas. Y siente la necesidad de escribirlo, y realmente siente lo que está escribiendo, es consciente de que lo que está escribiendo tiene un fundamento, tiene unas bases, y a partir de ahí desarrolla un poema totalmente funcional. Entonces, ¿crees que a veces la mentira puede ser más honesta que la propia honestidad? Supongo, no sabría decir muy bien. Creo que es necesaria esa también un poco de la superficialidad de imponerse una especie de capa, ¿no? Y de llevar el plano un poco más lejos de uno mismo, de enseñar algo que realmente quizás no es lo que hay detrás, pero creo que desde luego no se ha de utilizar como un recurso constante, ¿no? Creo que la sinceridad y la honestidad en todo momento deben de acabar primando en cualquier situación. ¿No consideras tú entonces que existen mentiras necesarias? Sí, pero una mentira necesaria creo que debe tener una vida temporal, y que al final la honestidad tiene que acabar saliendo a la luz. Yo, por ejemplo, tengo mi trilogía fílmica de la mentira. No sé si habrás visto alguna de ellas. Tengo La vida es bella, tengo Big Fish y tengo La vida de Pi, que me parece 3 películas magistrales para explicar cómo a veces la mentira es necesaria. Pues te falta Mr. Nobody, amigo. Lo siento en el alma. Pues es que ya tetralogías son muchos, Jesús. Las terceras y las segundas partes nunca fueron buenas, así que a la cuarta habrá que apostar. Y volviendo a tu poema, hay otra cosa que también me ha interesado mucho, que es el hecho de que siendo tan joven hagas un autorretrato. ¿Sabes? Porque Machado ya hizo el autorretrato cuando ya era mayorcito y ya podía hablar de limoneros y de infancias y tal, pero con 18 años y tener la necesidad de construirte a ti mismo, ¿no? Bueno, porque es algo muy curioso, pero creo que la facilidad de hacer un autorretrato cuando aún
cuando aún no has terminado de crecer, es que puedes hacer uno cada día. Yo, sinceramente, me rechazo a mi yo de ayer, a mi yo de antes de ayer y probablemente mañana me rechace. Entonces, esa facilidad de cambiar y de mutar, pues me permite hacer autorretratos continuamente y también me lleva a la necesidad de hacerlos, ¿no? Sí, es curioso porque a colación de lo que hablábamos antes de la mentira, en el poema que leías en la segunda parte, precisamente aludías a la mentira o a la ficción como una manera de ser honesto, por lo cual quizá también va muy en la línea de ese cambio continuo. Desde luego, creo que al final, como decía, tienes que necesariamente imponer un plano exterior que los demás vean con mucha facilidad y reservar todo lo que te ocurre en un plano mucho más interior, ¿no? Y la impostura es necesaria, pero también es necesaria destruirla y acabar un poco con todo lo que construye. De hecho, lo sorprendente es que en ese retrato hablas mucho más de lo físico, que es en realidad lo reconocible, tanto de antes como de ahora, no hablas de la alopecia, incluso pensando en cómo te quedarás el día de mañana. Los genes son chungos, eso es verdad. Sí, sí, es algo que me preocupa desde muy pequeño. Pero yo precisamente me lo he tomado como, si me está contando todas estas cosas y él sabe que yo voy a leer esto, es porque está intentando desviar otras cosas que no quiere que vea. Desde luego, al final el cuerpo es una forma de superficialidad siempre. Necesariamente esconde lo que nos pasa dentro, ¿no? Y entonces el derribar un poco esos estereotipos físicos que hoy en día son tan necesarios, porque desde luego la primera imagen es fundamental, pues me lleva primero enseñarle al lector una faceta, que es la de alguien que no pretende construirse a un modo capitalista quizás, pero también me sirve para evitar la mirada quizás demasiado sobada de escribir sobre los sentimientos y la sentimentalidad. Creo que destruir el físico es mucho más interesante que destruir la espiritualidad, quizás, ¿no? O la personalidad. Lo que pasa es que en Cornucopia no nos gusta que nos lancen balones fuera. Entonces te vamos a seguir desnudando. Vale, esto ha sido como, así soy por fuera, pero vamos a ir a calarte porque es lo que nos gusta. Ángelo conseguimos que se desnudara y era una cosa complicada. Así que te invitamos a leer otro poema más, a ver si vamos cogiéndote el truco. Pues mira, esto es un poema que le escribí precisamente a mis amigos con esa especie de envidia, ¿no? Y se titula Mis amigos. Mis amigos skaters pasan las horas patinando. Los observo, ajeno. Amo la luz de sus espaldas contra el sol en declive, la tensa rectitud de sus pectorales. Se sientan de vez en cuando y besan a sus respectivas parejas, si las tienen. Los más solitarios continúan el movimiento concentrados en su armonía. Envidio su cuidado, su marcha. Querría ser uno de ellos y derrochar, como derrochan, las horas en cada salto por el simple placer de la suspensión. Pero acabo volviendo a casa, sentándome en la mesa con mi madre y le hablo de mis amigos, los skaters. No alcanzarán el éxito. En su piel tienen tatuada la gloria. Creo que refleja un poco esa necesidad a veces de no ser uno mismo, ¿no? De imponer una imagen que quizás no se corresponda al 100% con la realidad interior del propio autor, pero sí con una necesidad de convertirse en algo. ¿Y por qué no eres tú parte total de ese grupo en ese momento? Es decir, ¿qué te impide coger una tabla? Primero la torpeza, ¿no? Eso es más complicado. Es algo fundamental. Pero sobre todo que quizás sí que hay algo que me llama la atención de ellos, pero sí hay algo que rechazo y es la superficialidad, a lo mejor, ¿no? El pasar por alto muchas cosas y el no ahondar y no profundizar. Es algo que no me llama la atención y por eso al final no acabo siendo skater. Por eso y por mi seguridad. Cuanto más lees, más me viene a la cabeza una pregunta y por supuesto en la línea de lo que te ha dicho Pedro. Aquí vamos a por todas. No solo en estos dos poemas, sino en otros tantos, hablan mucho de como ya ha comentado Pedro, de la corporalidad, ¿no? Y bueno, es evidente que es una excusa, es una representación, pero hablas de la corporalidad como aquello desechable, es decir,
cuando escribes sobre el cuerpo, incluso sobre tu propio cuerpo, lo hablas como precisamente aquello que es desechable en contraposición con lo que consideras lo relevante de ti. Es decir, me vuelvo a explicar, ¿vale? Por si acaso. Hablas del cuerpo como aquello que tú piensas que es lo que importaría de forma superficial, mostrando precisamente lo estúpido o lo absurdo que es fijarse en eso. Desde luego mi intención es destruir el cuerpo. Esa es mi intención, hacer que parezca algo ridículo. Pero tampoco quiero dar la sensación de que hay algo interior que se sobrepone muchísimo al cuerpo. Para mí el cuerpo y lo que podríamos llamar alma van totalmente ligados. No creo que cuando uno muera haya algo que escape y que sobreviva. Y respecto a lo del cuerpo, tengo aquí otro poema que se titula Hormigón y que podría leer y a lo mejor contesta la pregunta. Una casa. Construir una casa. Construir una casa con sus paredes y su techo. Construir una casa por la que pase el agua, la electricidad que tense los ladrillos. Construir una casa para habitarla, para tener casa. Construir una casa como principio de familia. Construir una casa porque las casas necesitan un lugar donde sostenerse, pero también construir una casa que habite, una casa activa, de materiales imposibles. Construir una casa incómoda que señale y pregunte, y se ría de todos cuando fracasamos en la vida. Construir una casa para llamarla cuerpo, y entonces darnos cuenta de que resulta un artificio. ¿Y tienes algún poema perdón, donde precisamente muestres ese interior que es lo que nos muestras en estos poemas? Es decir, me recuerda mucho a la pintura expresionista, por todos los recursos que utilizas de una manera de excusa, anecdótica prácticamente, pero aunque una lectura profunda, naturalmente, pues muestra todos estos aspectos que parece que literariamente se ocultan. ¿Hay algunos donde sean más explícitos o prefieres confesarte en el micro? Prefiero ir al poema, que siempre es más comprometedor, ¿no? ¿Lo tienes ya? Sí, pero adelante. Sí, bueno, no, estaba pensando que me sorprendió no ahora, sino cuando lo estuve leyendo este fin de semana, precisamente este poema, el hecho de que la casa ha sido una metáfora en cierto sentido bastante explotada en la poesía. De hecho, por ejemplo, Jorge lo usaba al contrario, no como el viaje exterior, sino como el viaje interior de la memoria, e iban a aparecer distintas habitaciones y tal. Entonces me ha sorprendido el hallazgo de eso, de como cosa exterior y además como cosa que construyes tú mismo, porque muchas veces, en el caso de Jorge, si no me equivoco, la memoria prácticamente nos viene dada y no la construimos nosotros totalmente. En este caso eres tú el que decide que va a ir construyéndose a sí mismo. Y esa idea de construcción de ti mismo me parece muy interesante. No hay mucho que decir, desde luego es esa necesidad o esa búsqueda de construirse uno mismo más que dejarse construir, ¿no? Por eso habla de la casa activa, de un poco del... Bueno, pues eso sí, lo rebelde que somos los jóvenes. Entenderéis los dos. ¿Y ese proceso para ti tiene un fin o es el proceso por el proceso y cada vez que... Esto es como el niño pequeño, ¿no? Que termina de construir los bloques y cuando lo tiene hace... y lo tira todo. Exacto. Precisamente eso, es construir algo y levantarlo y ver qué estás construyendo y aprender de lo que estás construyendo para luego, cuando lo hayas construido, ver que a lo mejor no sirve para nada y poder derribarlo tranquilamente, pero poder derribarlo con conciencia de que no tiene ningún tipo de utilidad. 18 años. Y respecto a esto, pues me viene mucho la influencia de Angelo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba del cuerpo, de la mutabilidad, de la poca importancia que tiene, aunque él quizás lo trate con otra intención, ¿no? Pero es innegable la influencia. Y bueno, paso a leer este poema, que sí que es mucho más desnudo. Se titula Overgrown, que es una palabra que en inglés quiere decir algo así como que ha crecido demasiado, ¿no? Se utiliza cuando las hiedras sobrepasan, por ejemplo, el muro y caen por encima de la calle, y me gustaba esa idea de desbordar, ¿no?, el sitio que se nos ha dado establecidos. Dice así: mi madre supo cuidarme desde el principio. Me enseñó a escribir, que no fue poco, con la delicadeza de quien dibuja el significado de las palabras detrás de las palabras. Recuerdo así las tardes, encerrado entre renglones de dictados, copiando zanahoria, elefante, osamenta, aprendiendo a decir elefante, osamenta, zanahoria, y a ver en ello el espíritu de un niño que se quiebra en la muñeca por transcribir lo que oye.
La utilidad de mi cuerpo se la debo al esfuerzo. Y mi madre, repito, averiguó cómo convencerme de cada silencio. Respira una vez y es punto y seguido. Respira 3 veces y es punto y aparte. Una coma es una pausa que no te esperas. El dolor es una forma más de instinto. Comer sopa con la mano derecha hoy ayudará mañana a hacer de ti un hombre de provecho. Es por eso que revivo el ejercicio. Reescribo aquellas horas mientras me convenzo en voz alta de palabras como rastro, mujer, inundación, y entiendo que mi madre ha dejado huellas en lo que digo. Pronuncio madre igual a futuro, un chico que escribe y se desborda. Pero, sin embargo, después de este poema, y a colación de lo que decías, o de lo que también comentaba Pedro, de esta destrucción, reconstrucción, lo que sí parece también latente en la mayor parte de los poemas, no sé si Pedro estará de acuerdo, es que sí, destruyes, construyes, pero siempre hay un punto de retorno, y ese punto de retorno parece tu casa, tu familia, es decir, aquello que tú precisamente, además a raíz del otro poema, has construido como ese punto de inicio. Entonces, ¿qué papel juega exactamente tu familia dentro de la poesía? Pues un papel fundamental. Yo, como has leído, me vine de Barcelona cuando tenía 11 años y eso supone un poco un cambio total, ¿no? Un niño que de 11 años, justo cuando está entrando en esa etapa de adolescencia, ve cambiar todo su mundo, pues es consciente de que nada dura para siempre, ni mucho menos dura mucho. Entonces, mi familia es al final el punto al que siempre he de volver, porque es lo poco que he tenido siempre, es ese núcleo al que al final me veo siempre obligado a remitir porque si no al final estaría perdido en cualquier sitio y sería escribir por escribir y en medio de la nada. ¿Y consideras, perdón, como poeta, como joven rebelde, que así es como te has definido, que llegará el momento de rebelarte ante tu casa, ante tu familia? Supongo que de alguna forma la rebelión ya ha pasado, ¿no? No lo sé, a lo mejor ellos pueden afirmar un poco más, pero creo que el negar un poco los orígenes y luego volver a remitir a ellos, el construir, deconstruir, al final me lleva a la rebeldía y al aprender a rebelarse y a no rebelarse, ¿no? A la vez ser capaz de imponer algo que no te agrada y de romper con lo tradicional, como puede ser la familia, pero al final volver a ella una y otra vez continuamente. Es súper curioso, pero muchísimos de los poetas que han pasado por Cornucopia han retornado a la figura del padre y a la figura de la madre. Y a mí eso me resulta muy, muy curioso porque es algo que está súper lejano de mi poesía, por ejemplo, de la familia. O sea, yo nunca he hablado de la familia prácticamente en un verso y en cambio me llama mucho eso la atención. Y además desde distintas ópticas, ¿no? En el caso de Jorge desde la madre fallecida, en el caso de Ángelo desde ese padre al que no quiere parecerse pero que sin embargo se parece porque lleva la camisa. En el caso de Ben era el padre que hace otro tipo de trabajo artesanal, pero artesanal al fin y al cabo. Y este me ha parecido precioso, además me ha encantado la parte en la que explicas cómo funciona la puntuación, o sea, me parece un hallazgo estupendo. Pues esa es la parte más verdadera. Esta vez sí que puedo decir que completamente creo recordar que ocurrió así y es de las pocas cosas que recuerdo de mi juventud, hacer dictados, de mi juventud, bueno, de mi infancia más total. De aquellos tiempos. De aquellos tiempos, sí. De mi infancia más total recuerdo mucho el aprender a escribir, los dictados, la caligrafía. Y ya que nombrabas este cambio de realidad cuando pasas de Barcelona a Málaga, y ya que en este poema necesitas nombrar la realidad para que esa realidad tenga sentido, tanto escribirla como pronunciarla, ¿fue para ti también un cambio de realidad lingüística el hecho de venirte de Barcelona a Málaga? O sea, ¿tú hablabas catalán, escribías en catalán y demás? Sí, fue un redescubrimiento de mi propio idioma, ¿no? Porque yo hablaba y escribía en catalán, pero simplemente en el colegio con mi familia siempre hablaba en castellano, en español. Pero el sumergirme completamente en una zona que no hablaba ningún otro tipo de idioma, pues sí me ha llevado a mirarlo de otra forma, ¿no? A bucear un poco más, a jugar con las palabras, con los verbos. Sí que me ha abierto muchas opciones. ¿Tú has llegado a escribir poesía en catalán? Creo recordar que no. Jamás. No sé qué tiene la lengua española, pero ni Ben había escrito en inglés, ni Sone había escrito en gallego, ni Ángelo en italiano. O sea,
Tiene algo poético Tiene nuestra algo, lengua en claramente. sí misma, ¿eh? Yo creo que es lo complejo, ¿no? Hablan muchas veces de que el idioma español es de los más difíciles de todo el mundo y yo creo que precisamente puede ser eso, esa complejidad que encierra tanta posibilidad. Y bueno, se ha hablado muchas veces del concepto de rebeldía. ¿Consideras que la poesía es un acto rebelde? Es decir, ¿de qué manera es un acto de rebeldía? No creo en la poesía como el arma de futuro que decía Celaya, ¿no? No creo que la poesía tenga que tener un contenido necesariamente social, no creo que tenga que ser necesariamente rebelde, pero sí que creo que es una especie de punto y aparte con respecto a la sociedad, por lo menos actual. Concibo mucho la poesía como la concibe Alejandro, por ejemplo, como esa exaltación de lo minúsculo, como esa mirada atenta a cosas que a lo mejor el resto de personas pasan por desapercibido. Me acuerdo ahora del prólogo que empieza Memoria del pájaro, de Jesús Montiel, que habla mucho del poeta como ser inútil socialmente, ¿no? Y en ese aspecto sí creo que... ¿Te lo voy a cambiar? Vale, mejor. Para que te escuchen más a ti. Y en ese aspecto sí que creo que el poeta y la poesía deben de ser un acto rebelde. Hombre, el hecho de fijarse en lo minúsculo es también un discurso social, en realidad. ¿Por qué considera que es necesario fijarse en lo minúsculo? Para no perder el tiempo, porque creo que si al final vamos a grandes cosas y vamos a fijarnos en grandes éxitos o grandes hitos, nos perdemos lo que la vida nos ofrece en cada instante, ¿no? En cada día. Es esa especie de crecimiento personal temporalmente minúsculo, ese paso continuamente de un yo a otro yo en lapsos minúsculos. Creo que si nos fijamos simplemente a grandes rasgos, perdemos el tiempo que se nos ofrece. ¿Y qué es para ti en poesía lo minúsculo? Porque estoy recordando, por ejemplo, la tertulia con Sheila, que ella era lo minúsculo, pero claro, en el arte plástico y en concreto eran motivos vegetales en su mayoría. Pero para ti, ¿qué es lo minúsculo? Pues rescato mucho lo minúsculo de la naturaleza, aunque no me atrevo mucho a abordarlo, pero sobre todo son los gestos de las personas hacia las personas, ¿no? El sonreír quizás, el saludar por las mañanas, esa especie de rutina que tenemos implantada nosotros como habitual y que a veces esconde mucho más, mucho detrás. Para mí eso es lo minúsculo, el fijarse en esos detalles que nos componen, que nos hacen a cada uno como somos, el rascarse el ojo de una forma peculiar, el mirar de una forma distinta, el andar más hacia la derecha que hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? Esa especie de cuestiones que nos hacen a cada uno únicos y que en el fondo no nos resaltan tanto socialmente. Bueno, léenos otro, ¿no? Encantado. A ver qué más tienes por ahí. Voy a a ver si encuentro ahora. Este es un poema que escribí también hace poco. Lee bien que ahora te va a grabar Gerardo para el Facebook, ¿eh? Ah, bueno. Este se titula Si Cavafis fuera orientador en mi instituto. Si Cavafis fuera orientador en mi instituto. Cuando emprendas tu carrera, pide que los grados sean largos. No escatimes en becas si cuentas con el apoyo del gobierno. Si tienes a tus padres y tu pareja de tu lado, dispuestos a mudar su hogar y su origen. Así que no pienses en evitar dificultades. Al contrario, exige un lugar frío donde estudiar y oblígate a dar paseos. Pide que haya árboles a tu alrededor. En ellos hallarás el placer de lo inhumano. Pero ahora piensa solo en tu futuro y no temas al mercado. Me parece una variación maravillosa de Ítaca, de verdad. Muy grande. ¿Trabajas mucho en la variación de otros poetas? Antes sí que lo hacía mucho, sí que me resultaba muy necesario de la lectura hacer una forma de escritura, ¿no? Cuando encontraba un poema que decía, bueno, pues creo que hay algo detrás que a lo mejor no se acaba de ver o quizás el autor quería decir algo que no he podido llegar a entender yo, pues sí que he trabajado el ponerme delante del poema y quizás incluso respetando las mismas estrofas, misma cantidad de versos,
variar un poco la temática y la forma de entender el objetivo. Bueno, ya que hablas del mercado y demás, ¿hacia qué Ítaca universitaria vas tú cuando acabes el bachillerato tecnológico? Pues me gustaría estudiar física, así que creo que acabaré en Granada, porque aquí en Málaga no hay física, y acabaré estudiando en Granada física con algún compañero. Ese es mi objetivo, mi Ítaca. Te lo pasarás muy bien allí con Fuel, vas a estar en buenas manos. Sí, a lo mejor hasta acabas en Palestina, quién sabe. No me asustéis. No, yo no, te tendría que asustar a su vez, no yo. Y ¿consideras que de alguna manera la poesía va en contra de los planteamientos políticos o sociales o económicos, claro? Muchas veces sí, ¿no? Porque al menos siempre se ha tenido a la cultura un poco en el rincón, ¿no? Siempre ha sido el punto flojo, el punto débil. Entonces la poesía, como parte de esa cultura, pues siempre ha sido esa especie de réplica, de queja, de rebeldía, pero no necesariamente ha de serlo, ¿no? En el momento en el que un gobierno se involucra y le interesa y se mueve en el mundo, pues la poesía deja de ser un combate para ser un arma y un complemento. ¿Y qué opinión te merece entonces la relación que ha venido teniendo estos últimos años, gran parte o una parte mayoritaria, sobre todo las que más se difunde, de la poesía con el mercado editorial? Difícil, muy difícil. He tenido contacto con algunas editoriales, muchas de ellas de autopublicación, de copublicación, y al final pues queda la sensación de que todo es un negocio meramente lucrativo y que no hay una vocación detrás, ¿no? Desde luego que las hay en editoriales como Pretextos, como Hiperión, como El Toro Celeste, como muchas que todos conocemos, ¿no? Pero es cierto que acceder a ellas se hace un poco más difícil porque, bueno, pues al final todos los poetas saben qué editorial cuida y qué editorial busca el dinero. ¿Y crees que quizás ya no tanto a lo mejor algunas editoriales de autopublicación, sino otras que sí que son sellos editoriales más grandes, pero que a lo mejor pueda existir por ahí la opinión de que se mercantiliza la poesía? ¿Piensas que de alguna manera esas editoriales están marcando un canon poético muy relacionado con el mercado, como es natural, y que ese canon poético a la vez afecta a la producción poética, al reconocimiento de premios u otros factores? Desde luego, no voy a decir nombres porque esto sería mojarme mucho, ¿no? Pero todos sabemos qué editoriales son, Si qué nadie te autores son. escucha, esto no está grabado, No, la cámara es de pega. Todos sabemos de qué editoriales se hablan, ¿no? Qué autores son. Y sí es verdad que imponen un canon que quizás no sea el más apropiado, ¿no? El más, poéticamente hablando, correcto, pero que acaba determinando al resto del mundo poético contemporáneo español. Y entonces la producción poética, digamos, periférica a ese canon, ¿te parece que tiene la responsabilidad o la misión de hacer valer esa perspectiva poética, aunque a veces pueda ser muy minoritaria? ¿O crees que verdaderamente es el público el que decide qué poesía es la que debe ser canónica? Me temo que a veces el público se ve muy sujeto a lo mediático, entonces creo que la responsabilidad real recae sobre las editoriales que popularmente se denominan de segunda, esa segunda línea de editoriales que no son tan antiguas, pero que sí que tienen una larga tradición editorial, como por ejemplo Delirio, como La Bella Varsovia, que está subiendo mucho, editoriales como Krill el 71, como Esto no es Berlín, editoriales que tienen la obligación necesaria de sacar a esos autores que no pueden acceder a las grandes editoriales por cuestión de multitud, pero que tienen realmente algo que decir. ¿Y no te daría miedo? Porque antes hablabas precisamente de que podía existir una alianza, una posible alianza entre la poesía, por ejemplo, y el poder, en este caso el gobierno, bueno, un Estado. ¿No te daría miedo la intervención directa, por ejemplo, entre ese poder estatal, en este caso, y la generación de poesía, como por ejemplo pasó durante la dictadura franquista? Desde luego creo que el gobierno intervenga en cuestiones así, ha de ser siempre para apoyar más que para controlar de ninguna forma, ni para bien ni para mal. No creo que un político tenga que decidir qué se publica o qué no se publica en España, pero siempre apoyar la movilización de lo que se publique, sea lo que sea. Creo que el trabajo es de los editores, el de elegir qué se ha de publicar, qué no se ha de publicar, qué libros tienen o no la responsabilidad de llegar
a los lectores una idea necesaria y el gobierno simplemente ha de estar allí para impulsar el proyecto. ¿Y cuáles son tus planes respecto a tu obra? ¿Te gustaría publicarla pronto, tarde? Desde Sé que luego. bueno, tienes algunas publicaciones que, en concreto la de Letras de Papel, llama mucho la atención porque verdaderamente ha recogido buenos nombres de la poesía española actual. Tengo un libro más o menos cerrado, que creo que puedo decir el título, se titula Crecer en los espacios, y que me gustaría publicar pronto porque es un libro que llevo ya trabajando varios meses y que creo que bueno, más o menos está listo para salir a la luz, no hay mucho más que retocar. Entonces, necesidad de publicar no tengo, ganas sí, tengo ganas de salir al mundo editorial y de ver algo, una obra publicada enteramente, ¿no? Porque publicar poemas está muy bien, pero siempre te sientes parte de algo en el que siempre hay un nombre mucho mayor que el tuyo, que acaba haciendo un poco de sombra. Entonces, esa voluntad por publicar un libro sí que está ahí. ¿Y luego qué? ¿Seguir creando? Desde luego. Ahora tengo poco tiempo, tengo que decirlo. Segundo de bachillerato me tiene muy Selectividad consumido. y esas cosas. Muchísimo. De hecho, llevo 3 meses sin escribir un solo poema, pero sí que no se pierde las ganas de creación y esa mirada de decir, pues mira, aquí hay un poema, voy a anotar esto aquí en una libreta y a lo mejor dentro de 3 meses o 4 meses, cuando tenga tiempo para dormir y esas cosas, pues me pondré y a ver qué saco. ¿Y no te ocurre que a veces en clase la poesía te arrebata y dejas de estar en clase y comienzas a escribir? Desgraciadamente no, porque ya lo intentaba de vez en cuando, ¿no? Si surge ese impulso y empiezas a escribir un poema y luego está el gracioso compañero que te quita la hoja y se ríe. Entonces me ha pasado más de una vez y al final uno acaba reprimiendo el impulso pues por darwinismo, ¿no? Por supervivencia. Pobrecito que no lo dejan escribir en clase. Triste, pero verdad. Bueno, ¿te quedan todavía poemas por ahí que compartir con nosotros? Tengo aquí otro. Lo que pasa que a ver si lo encuentro. Este se titula Emancipación, que vuelve a tratar un poco la idea esa de la mudanza, ¿no? Y del independizarse. Que te queda poco por lo que se ve, ¿no? Eso parece. Si este año me va bien, pues para septiembre estaría yo ya a mis anchas. Este hotel es mío, su luz tibia, su cama, sus sábanas, sus vistas al futuro. Me pertenece la convicción de este edificio que aún no existe, que solo es la primera parada, una casa en alguna parte. Cuando deje mi hogar, llegaré a un lugar así, a una habitación completamente mía. Pero ¿qué haré cuando entre y tire mi maleta en cualquier rincón y me asome al espejo para ver que aún no he chocado nunca contra nada? ¿Contra qué piensas que puedes chocar ahí en el espacio exterior? Pues contra las cosas comunes, ¿no? Problemas monetarios, problemas amorosos, todas estas cosas que te pasan cuando eres adulto, pues esas son las cosas con las que espero chocarme, ni mucho más ni mucho menos. No quiero vivir menos ni tampoco vivir más. No quiero ni grandes lujos ni grandes problemas y tampoco pocos problemas. Quiero una vida común. Lo de amor es sorprendente porque debes de ser de los pocos poetas que han pasado por aquí, no han hablado en absoluto de amor en ningún momento. Yo creo que es el tabú, yo creo que es el miedo a decir algo, o no el miedo, quizás las pocas ganas de decir algo que no sea realmente importante, ¿no? El amor es un tema así que muy trabajado durante toda la tradición poética y se puede caer fácilmente en el tópico, en la sentimentalidad, y entiendo que haya que desplazarse un poco de ese ámbito. Igualito que nuestro amigo Díaz Mola, que tenía nombres para todas las musas de todos los colores. Pero entonces, y para ir cerrando, la pregunta es la siguiente. ¿Hablas de lo minúsculo porque verdaderamente te importa o porque tienes miedo de acercarte a los grandes temas? Porque realmente me interesa el espacio pequeño, lo más concreto en el ámbito pues, de tamaño, ¿no? Cuanto más grande, cuanto más amplio sea algo, más se pierde, ¿no? Más huecos quedan sin entender y por eso precisamente creo que ir a lo concreto, a lo minúsculo, al día que amanece, a la persona que llora en una esquina o a la pareja que va de la mano por la calle, a mis amigos que se pelean, al profesor que viene triste, ir a esos asuntos creo que son los más relevantes. Creo que llegar a entender cómo funciona el ser humano a pequeña escala
ayuda muchísimo más a afrontarse a los grandes problemas. ¿Puedo hacer una pregunta? Como invitáis a participar y espero que dentro de poco cambiemos de espacio y tienda más a que la gente vaya participando en la... Me interesa porque varias veces ha salido el tema un poco científico por un lado y el tema de que busca un poco lo mínimo, y aquí tengo un ejemplo muy claro con Cristóbal, que también ha trabajado durante muchísimos años en el tema científico, muy... Lo iba a decir al final. Buscar el tema de detalle, quizás es un poco una explicación de tu forma de ser. Estás vinculado a la poesía porque quieres quizá expresar o comprender el mundo, porque el científico también trabaja en esa vía, ¿no? Trabaja en la vía de buscar una comprensión de lo más grande, investigando lo más minúsculo que te da el resultado y la solución, ¿no? Por supuesto. Creo sin duda que el científico y el poeta al final hacen una tarea muy similar. Paul Dirac decía que él sus investigaciones las llevaba a cabo teniendo en cuenta una idea principal, que era la belleza. Él no quería descubrir nada que no fuera bello. Y por bello entendía simple, por bello entendía conciso, concreto. Esa era la definición de belleza para Paul Dirac y eso era lo que él le empujaba a buscar y a investigar. Y Paul Dirac fue el descubridor del modelo estándar de partículas, que es algo así como lo más sagrado que tiene la física cuántica hoy en día, lo más pequeño y lo más valioso, digamos, ¿no? Si no me equivoco, no sé si hay alguien por allí que me pueda corregir. Pero, solo por terminar de aclarar estos conceptos, ¿sustituyes lo pequeño, mejor dicho, lo grande por lo pequeño, o simplemente lo grande no te importa? Digamos que lo grande me importa en el plano en el que lo pequeño hace lo grande. Acudo a lo pequeño, recurro a lo pequeño, para al final acabar en el plano de lo grande, ¿no? De lo más abierto, de lo menos concreto. Pero no es que no me importe, sino que no me resulta un motivo principal, es algo más secundario. Es una forma de inducción, ¿no? De lo pequeño a lo grande. O sea, en ese sentido es una de las tradiciones literarias que es que lo particular hace lo universal, ¿no? Sí, bajo mi punto de vista, podemos tener esa máxima. Muy bien. Pues nada, si quieres regalarnos un poema de despedida y ya cerramos con tu voz mejor que con la de Jesús o que con la mía. Cerramos con la voz de las preguntas. Ojo. Bueno, no sé si Cristóbal quería aportar algo, ya que Gerardo le ha invitado también. Yo no quería, bueno, mientras lo escuchaba hablar he hecho una reflexión, pero tendría que ser una reflexión confesión, porque resulta que debería decir que con su edad me senté delante de un folio a escribir un poema y resulta que me sentí muy frustrado porque no pude. Y ahora veo a un tipo con 18 años con una madurez que me parece abrumadora. Entonces, más que hundirme, lo que he hecho ha sido ir reflexionando sobre una cita, porque claro, la cita que yo voy a decir ahora, que es de Cyril Connolly, no tenía que ver conmigo, porque claro, después de mi frustración ya no era aplicable. Por supuesto, en aquella época no conocía a Cyril Connolly, pero Cyril Connolly decía que el escritor en general, tenía que aprender a superarse al sprint de la juventud para poder soportar la carrera de fondo que es la madurez. Entonces estaba pensando mientras lo escuchaba que era una gloria escuchar a este autor y estaba pensando, ojalá por favor soporte bien el esfuerzo del sprint y le quede energía para soportar la carrera de fondo de la madurez, porque sería desde luego un verdadero desperdicio. Y eso es lo que estaba pensando. No sé si mi comentario aporta algo, ¿no? Porque yo estoy realmente abrumado, ¿eh? Cuando se le preguntan cosas, Víctor, y cosas relativamente complicadas, ¿no? y difíciles de invocar de inmediato, ¿no? Tienes una absoluta seguridad de la respuesta. Y sin embargo, en tu poesía no existe esa seguridad, creo yo. Hay afirmaciones y tiende tu poesía a preguntar poco y a afirmar mucho, ¿no? En el tono e incluso en la formulación concreta, ¿no? Sintáctica, ¿no? Hay pocas preguntas, creo que ninguna. Bueno, sí, la mayoría son... Pocas, ¿no? Sin embargo,
cuando tú contestas, uno está pensando el resultado de estas respuestas, más o menos brillantes, pero firmes, es el resultado de preguntarse muchas cosas. Esa madurez de la que hablaba Borrero no viene sin preguntarse muchas cosas. Naturalmente, si uno no se las contesta, sigue la duda, claro. Y hay quien en la poesía, ese es el mundo que acepta como suyo, ¿no? No entiendo el mundo, me pregunto por él y acepto como base fundamental no las respuestas que me doy, sino la formulación de la propia pregunta. ¿No te parece que quizá en las próximas formulaciones de tu poesía sería extraordinario que nos formularas, que nos explicaras cuál es el mecanismo por el cual tú te preguntas para contestarte tan firmemente? Creo que sí es verdad que cuando he ido escribiendo estos últimos poemas dejo pasar muchas más preguntas, pero en principio los poemas surgen de preguntas, ¿no? Precisamente de cuestiones sin resolver, y simplemente filtro, simplemente dejo pasar aquellas preguntas a las que no he sido capaz de encontrar ninguna respuesta, ni válida ni no válida. Entonces, al final, lo que intento, claro está que a veces puede no conseguirse, es presentar una anécdota que pueda parecer liviana, que pueda parecer poco sustancial, pero que deja abierta esa cuestión de ¿y por qué esta anécdota? Y entonces, si se le dé la vuelta a la anécdota, se va esa pregunta enorme de no entiendo esto. Esa es mi intención. Por supuesto, tomaré ese consejo y en mis próximos poemas añadiré más preguntas. No un consejo, sino que quizás sea un mundo interesante para ti, ¿no? Formular tu lenguaje en forma menos taxativa, menos afirmativa, menos aseverativa, sino más en la propia duda de tu vivir, ¿no? Que es evidente que duda cuando tan firmemente respondes, ¿me entiendes lo que quiero? Es que todo es eso. Yo solo añadirle a colación de lo que decía Rafael y a colación de uno de los últimos versos que efectivamente en el espejo no te vas a chocar con nada excepto contigo mismo. Creo que eso al final va a ser mucho más que lo monetario y yo creo que va justo en la línea de las preguntas, el encuentro con el yo, pero bueno, es un buen espejo en el que mirarse. Uno mismo. Pues nada, danos la despedida, por favor. Voy a leer este último poema que se titula Factores a tener en cuenta. Factores a tener en cuenta. Quisiera hablarle de la paciencia, de los huesos, de esa costumbre que atraviesa la estructura y la colma de resistencia y nos parece inevitable. Pero más allá de las paredes, más allá de los términos del esqueleto, la temperatura afirma su presencia hasta congelar la piel o deshacerla. Todos saben bien de qué hablo. Una ciudad se define por el clima, así que les pido respeten las decisiones del cuerpo. Si hoy me marcho a un lugar que no conozco y expongo mis manos a la certeza de los termómetros, a cambio exijo comunión y trabajo. Estimado comité de valoración de una universidad de prestigio moderado, desearía exponerles mis miembros pacientes, mis dedos inagotables, hablarles de cada uno de mis familiares y hacer que piensen de mí, que soy también su hijo responsable. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu visita. Ha sido estupendo. Verdaderamente coincido mucho con Rafael en que nos ha dado muchas respuestas con muchísima seguridad y no siempre ocurre así con gente que tiene mucha más edad que tú y mucha más experiencia vital, con lo cual es admirable de verdad que siendo tan joven tengas ese bagaje poético y ese bagaje vital. Así que gracias por venir. A vosotros por invitarme. Esperamos verte como tarde en junio, pero también esperamos verte por aquí con nuestros otros invitados. Y bueno, yo voy a permitirle a Jesús que presente a nuestro siguiente invitado, que a él le cae muy bien. Nuestro próximo invitado es precisamente
el señor de la pregunta en esta sala, es decir, ahí está, por allí detrás, aunque no se le intuye, yo le intuyo desde aquí. Vamos a decir el nombre que nos ha pasado él, que es James Smith, o sea, no Jaime, sino James Smith. ¿Ah, sí? Que como muchos de los habituales de Cornucopia sabéis, es una de las personas que ha sido fiel casi a cada tertulia y que tiene una... también casi te ronda la edad, no sé si tendrás un año más, 20 casi, ahí está. Pero con un potencial artístico en el campo audiovisual que bueno, lo podréis comprobar todo la semana que viene. Así que nada, muchas gracias, Víctor. A vosotros por Gracias invitarme. por ha sido venir, un de placer. verdad. Y nos vemos el próximo lunes, como sabéis, pues en el marco de las tertulias del Toro Celeste. Así que hasta el próximo lunes.